Buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren bien en el día de hoy. Tenemos preparada una presentación de riesgo operativo 2.0 debido a que ya fue impartido previamente un taller de riesgo operativo con los principios básicos, la cual está disponible en YouTube en la página de FENCOP. Los que no estuvieron presentes pueden ingresar para retroalimentarse. Tenemos al señor José Alejandro Rodríguez, gerente general de la Federación, quien estará impartiendo este taller sobre riesgo operativo en su segunda versión. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, como siempre, encantado de compartir este rato con ustedes. Vamos a tratar de ver si hoy podemos llegar a profundizar un poco en los temas que se nos quedaron pendientes de riesgo operativo. Voy a aprovechar para anunciar a todos que dentro del programa de gestión integral de riesgo que estamos llevando con las 5 cooperativas, digamos, piloto iniciales, ya vamos a entrar el mes que viene a riesgo operacional. Bien, entonces, aquí en mi pantalla ven riesgo operativo, principios básicos. Vamos a repasar un poco los conceptos. Entonces, recuerden que dentro de la gestión integral de riesgo estamos gestionando básicamente 5 tipos de riesgos. Riesgo de crédito, riesgo de mercado y liquidez y riesgo operacional. Esos 3 en el centro. ¿Recuerdan por qué estamos gestionando esos 3 primeros? Porque son los 3 que generan pérdidas contables. Esos 3 tipos de riesgo, las pérdidas se van al balance financiero. Y luego está el riesgo estratégico y el riesgo reputacional, que generan cuasi pérdidas. No generan directamente pérdidas, sino que se reflejan luego en pérdidas operacionales de riesgo de mercado o de crédito o de liquidez. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre todo este tema de gestión integral de riesgo, el tema de los tipos de riesgo? Me gustaría que si alguien tiene duda, nos podamos ubicar, porque me interesa ya que de aquí en adelante vayamos aterrizando bien este concepto de riesgo, de gestión integral de riesgo. Ya le dije, son 5 riesgos: riesgo de crédito, riesgo operativo y riesgo de mercado de liquidez. Esos 3 son los que se gestionan porque tienen, perdón, los que se gestionan a nivel financiero, porque tienen, las pérdidas se manifiestan en el balance si son pérdidas contables. Luego está el riesgo estratégico, que generalmente lo que las pérdidas son cuasi pérdidas, es decir, son pérdidas que no se ven reflejado con su nombre en el balance. Puede ser que un riesgo estratégico haga que los ingresos sean menores o que haya un mayor gasto en algo, pero no hay nunca una partida que se llame pérdida por riesgo estratégico. Eso no existe. Hasta hoy, en contabilidad, no existe esa partida. Tampoco hay una partida que se llama pérdida por riesgo reputacional, sino que los efectos de esos 2 riesgos se administran porque se ven luego reflejados en cualquiera de esos 3 tipos de riesgos. Entonces, vamos a revisar algo con el tema de riesgo operacional. El Comité de Basilea lo define como el riesgo de pérdida resultante de una falla en los procesos, en el personal, en los sistemas o por un acontecimiento externo. O sea, que el riesgo operativo es un riesgo cuya naturaleza está en los procesos, en el personal, en los sistemas o debido a un acontecimiento externo. Son 7 tipos de riesgo que ahorita lo vamos a ver más adelante. El riesgo operacional incluye el riesgo legal y incluye el riesgo de TI. ¿Por qué incluye el riesgo legal? Porque el proceso de llevar alguna actividad legal o algún documento legal, como es un riesgo de proceso, o puede ser el personal que lo lleva, que tenga algún evento, algún error,
al final los riesgos legales se manifiestan como errores en el proceso o en el personal. Entonces, el riesgo legal está incluido dentro del riesgo operativo. Y el riesgo de tecnología es un riesgo que se manifiesta por eventos externos, por sistema, por personal o por proceso. Y al final, entonces, por eso el riesgo de tecnología también está incluido como un riesgo operacional. El riesgo operacional no incluye el riesgo estratégico y no incluye tampoco el riesgo de reputación. Excluye también el riesgo crediticio y el riesgo de mercado de liquidez. Hoy en día se gestiona mucho el riesgo legal, se gestiona mucho el riesgo de tecnología, el riesgo de ciberseguridad, pero como los ataques de ciberseguridad son eventos externos, entonces se incluye dentro de acontecimientos externos el riesgo de tecnología. También pueden ser fallas en nuestros procesos internos y por eso está en nuestro proceso y en nuestros sistemas. ¿Estamos claros? ¿Alguna observación respecto a esto? Saludos, Alejandro. Sí. Referente a lo que mencionabas del riesgo reputacional, cuando hablamos de riesgo reputacional, por lo regular, tenemos la connotación de que quizá alguna falla en algún proceso que puede crear algún malestar con un cliente o en nuestro caso con algún socio. Y si eso nos hace que una cooperativa incurra en el deterioro de su reputación, ¿eso no se vería más como un riesgo reputacional? Un fallo operativo, obvio, puede crear riesgos reputacionales, puede crear riesgos estratégicos, puede crear riesgos de otra naturaleza. Lo que pasa es que tenemos que mirar dónde exactamente hay cada daño, es un tipo de riesgo diferente. El daño que provoco en la imagen, ese daño es reputacional. Y ese daño, aunque lo puedo medir, y hay en la gestión integral de riesgo, puedo medir cómo está afectando la consecución de mi meta, cómo está afectando mis riesgos, mi liquidez. Yo puedo tener esa medición. Nunca eso va a caer en la contabilidad, Emanuel. Creo que ahí estamos todos claros. Yo nunca voy a contabilizar cuánto el daño de mi imagen me está afectando mi meta de negocio. Y aunque yo mido ese daño afuera para ti, para fines de gestión, esa pérdida de esos 15 millones de pesos menos de volumen, de esas captaciones menores de tanto, eso yo nunca lo voy a llevar a la contabilidad. Cuando finalmente yo llevo un registro contable, es cuando yo tuve que captar dinero más caro. Entonces, ese dinero más caro que yo tuve que captar versus lo que normalmente yo podría hacer, entonces eso sí lo registro ya como una pérdida, pero ese es otro daño, y ese es el daño materializado, que es un daño de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez en este caso, porque tuve que captar más caro. Entonces, ese punto extra que tuve que captar por otro daño que tuvo un origen en un fallo operativo, tuvo un daño de reputación, cada uno son pérdidas aisladas. Y finalmente la pérdida financiera es la de liquidez. Emanuel, me gustaría saber si más o menos entiendes el concepto, porque son daños o pérdidas diferentes en cada tipo. Y finalmente la que termino contabilizando ya tiene una naturaleza de riesgo de liquidez, en ese ejemplo que puse. Entendido, de acuerdo, Alejandro. Gracias por la explicación. Bien, si se entiende, estoy contento. Entonces, vamos a mirar ahora el riesgo de operacional diferenciado del riesgo de crédito. Y esto tiene un tema muy interesante, una connotación interesante, porque, ya va, porque muchas de nuestras pérdidas de riesgo de crédito no son pérdidas al final de riesgo de crédito, sino más bien son pérdidas que tienen que ver con riesgo operativo. ¿Qué pasa cuando yo confundo la pérdida de riesgo operativo con pérdida de riesgo de crédito? Sucede que yo pudiera entonces estar mermando mi apetito de hacer negocio, haciendo mi política más rígidas, cerrándome negocio cuando yo creo que mi problema es riesgo de mercado, riesgo de crédito, pero en realidad es riesgo operativo. Vamos a ver. Si un cliente no me paga,
porque mis políticas están mal hechas, eso es riesgo operativo, eso no es riesgo de crédito. Si mis políticas crediticias no están bien hechas y fruto de eso yo tengo una pérdida, eso se llama riesgo operacional, no es riesgo de crédito. Si el análisis que yo hice fue deficiente o negligente o fue premeditadamente mal hecho, manejando los datos del deudor, entonces eso no es riesgo de crédito, eso es un riesgo operacional. Si el proceso de formalizar el crédito, la garantía, el pagaré, no lo hice bien, eso es riesgo operacional, no es riesgo de crédito. Si hay una falla en la diligencia que perjudique el proceso de reclamación de las garantías, en este caso, eso también es un error operativo. Y en definitiva, cualquier error, fallo, negligencia o incumplimiento en el seguimiento del crédito hasta su cobro final, eso se llama riesgo operacional. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído o hemos estado confundidos, quizás pensando que eso es que mi cartera de crédito es mala porque mis políticas son malas, porque mi apetito de riesgo está mal definido. Entonces, es importante esto que acabamos de ver, cuándo es riesgo de crédito, cuándo no es riesgo de crédito. Vamos a mirar ahora cuándo es riesgo de mercado y cuándo no es riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la pérdida que yo tengo en los ingresos o en el patrimonio como consecuencia de variaciones adversas en el mercado, en la tasa de interés o en la tasa de cambio. Sin embargo, si esa pérdida se ocasiona, tiene un impacto a consecuencia de falta de control, fallo en los sistemas o demora en la ejecución de alguna operación, esas pérdidas no son pérdidas de riesgo de mercado, son pérdidas de riesgo operacional. Como ustedes pueden ver, aquí hay también un ejemplo de lo que es la diferencia de limitación con riesgo estratégico. No voy a pararme mucho sobre esta, ya las vimos antes, pero lo que quiero que sepamos es básicamente que el riesgo operacional es un riesgo. Aquí hay un ejemplo, Emmanuel, sobre lo que estábamos mirando del riesgo reputacional versus riesgo operacional. Y ahí habla claro, el riesgo reputacional se refiere a la posibilidad de una opinión pública negativa respecto a las prácticas institucionales, o decir, sea cierta o no, que se derive de una disminución en la base de clientes, litigios onerosos o caída en los ingresos. Aquí le comentaba, el riesgo reputacional disminuye mi base de clientes, como yo le dije ahorita, un cliente disgustado, un cliente, una institución con mal servicio, los clientes, se me comienzan a ir los clientes. Y yo de repente tenía 20,000 clientes y ahora tengo 19,000 clientes. Pero esa pérdida, si bien es cierto que tiene un efecto en mi contabilidad, yo no tengo una partida que se llame pérdida pérdida por menos base de clientes o por menores clientes. Se me manifiesta este riesgo reputacional en menores ingresos porque tengo menores clientes. Obviamente también se me puede manifestar con litigios. Yo puedo gastar dinero en temas legales para cubrir un tema reputacional, pero luego el gasto termina siendo un gasto legal y por lo tanto es un gasto de operativo. Y la caída en los ingresos, obviamente, que ya les había manifestado, sea porque perdí captaciones, sea porque pedí clientes incluso que no fueran ni de crédito ni de ahorro, sino de otros servicios que yo ofrezca, por los cuales cobro o por los cuales tengo ingresos. Estamos diferenciando lo que es riesgo operacional de lo que es cualquier otro tipo de riesgo. Existen 4 factores de riesgo operativo, como le comenté anteriormente. Y este riesgo operativo, todos los errores en el proceso son riesgo operativo. Todos los errores que ejecutan las personas, empleados, son riesgos operativos. Todos los fallos del sistema son riesgo operativo. Y todas las pérdidas por un evento externo son también riesgo operativo. Ahí hay algunos ejemplos, no quiere decir que sean todos. Por ejemplo, en el proceso dice error en la captura de la operación,
error en la liquidación de la operación, falta de separación de funciones, son solo ejemplos. Entonces, esos son los 4 factores de riesgo. Cada uno de esos factores de riesgo produce tipo de riesgo diferente. Entonces, estos son los 7 tipos de riesgo operacionales a los cuales nosotros estamos sometidos. Los riesgos de persona me producen fraude interno, y ya sabemos, ahí no hay que explicar mucho lo que es un fraude interno. Un fraude interno es cuando un colaborador mío, o ya sea empleado o asesor o empleado externo, me comete un fraude por el cual yo termino teniendo una pérdida. ¿Ok? Entonces ese es el riesgo que se llama fraude interno. Si yo tengo un empleado que se confabula con alguien de fuera y entre ambos me roban dinero, aunque hubo un factor externo que es un empleado de fuera, se cataloga fraude interno si algún empleado ayudó. Con que algún empleado ayude ya es fraude interno. ¿Ok? Entonces, está también pérdida por prácticas de empleo y seguridad laboral. Es decir, yo pudiera tener pérdidas por demandas laborales. Y esas pérdidas por demandas laborales son pérdidas que me la ocasionan las personas. Entonces, esa práctica de empleo y seguridad laboral, luego vamos a ver un montón de eventos diferentes que tienen que ver con cada uno de estos 2 tipos de riesgo. Entonces, con relación a la persona, tengo 2 tipos de riesgo: fraude interno y práctica de empleo y seguridad laboral. Por procesos, yo tengo entonces ejecución, entrega y gestión de procesos. Ese es un tipo de riesgo. Y otro tipo de riesgo es práctica con clientes, productos y negocios. Y ahora le voy a volver para atrás para que entendamos un poco cómo es esto. En sistema tengo un tipo de error que es interrupción de operaciones o fallas en los sistemas. Y por último, en eventos externos yo tengo daños o pérdidas de activos físicos o tengo el fraude externo. Entonces, esos son mis 7 tipos de riesgos operativos. Ahora, vamos a ver, un riesgo, fraude interno. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros ahora mismo en cualquiera de nuestras cooperativas de que un empleado cometa un fraude? Entonces, el encargado de riesgo operativo tiene que preguntarse, oye, ¿qué posibilidad yo tengo de tener un fraude interno? ¿Cuáles cosas pueden llevarme a que haya un fraude interno? Yo puedo tener un fraude interno porque un oficial mío se confabula con un cliente para falsear información, y esa información falsa que luego el deudor no pague y él se queda con una parte del dinero que se desembolsa en la facilidad. Ahora, ese es un fraude que, si yo estoy gestionando el riesgo, es un fraude, es una pérdida posible que yo tengo. Yo tengo una pérdida posible. ¿De cuánto puede ser? Bueno, de todo lo que un empleado, un oficial, pueda tramitar un préstamo. Si un empleado puede tramitar un préstamo por 10 millones de pesos y ese empleado tiene la posibilidad de traerme informaciones falsas, entonces yo tengo un riesgo inherente. Ese es el riesgo inherente de una operación de 10 millones. Yo pudiera perder los 10 millones. A eso se le llama riesgo inherente. Ahora, ¿qué yo hago para que el fraude no se dé? Le pregunto a ustedes, ¿qué cosa yo puedo hacer para que un empleado no me cometa un fraude? Yo tengo primero el control dual. Yo verifico que esa información que me está dando el asesor, hago que otra gente más la verifique. Y entonces, cuando yo tengo la doble verificación, yo estoy introduciendo lo que se llama un mitigante de riesgo o una actividad mitigadora de riesgo. Pero para yo tener una actividad que mitigue riesgo, yo tengo que tener el riesgo identificado. Riesgo de que los datos sean falsos. ¿Cómo lo mitigo? Validando el dato. ¿Qué otro mitigante yo introduzco? Yo quiero documento fehaciente de que el dato es correcto. ¿Qué otro mitigante pongo? Porque luego los documentos pueden estar falsificados también. Entonces yo tengo validación
de los documentos. Por ejemplo, vamos a decir una carta de trabajo. Aquí yo tengo una persona que es amigo mío, le digo, mira, vamos a concentrar, coge un préstamo de 200,000 pesos, yo voy a hablar con un amigo mío que tiene una farmacia, voy a decir que tú trabajas allá, que tú tienes 3 años trabajando allá y que tú te ganas 45,000 pesos como contador. Ahí yo tengo al empleado, yo tengo identificado un fraude interno porque el empleado mío, el oficial, me va a traer una información falsa. ¿Ok? Ahora, fíjense, si yo estoy dando un préstamo de 300,000 pesos, yo pudiera tener, ahora, ¿cómo yo valido que el individuo tiene capacidad? Yo generalmente pido una carta. Esa carta, esa validación de ingreso, yo lo uso como un mitigante. Ahora, ¿qué pasa? Que la carta puede ser falsa. Ese es otro riesgo. Ahora pongo otro mitigante. Valídenme la carta. Entonces, yo tengo un departamento que llama a la farmacia Rodríguez y pregunta si es verdad que Alejandro trabaja allá, si es verdad que tiene 3 años. Pero yo me pude haber confabulado con el dueño de la farmacia o con la muchacha que contesta para decir que ella es la dueña y que es verdad que Alejandro trabaja allá. Entonces, ¿qué otro control yo puedo introducir para mitigar el riesgo? Porque si esos son los controles que tengo, el crédito puede pasar. No, y el data crédito también te ayuda en eso. El data sí, el data puede ayudar, pero el data no me valida dónde trabaja la persona ni cuánto gana. Ahora sí puede decirte, mi actividad crediticia tiene que ser coherente con los ingresos que yo digo que gano. Una persona que tenga 35 años y no tiene nada en el data y gana 45,000 pesos, yo puedo decir, bueno, ese es un perfil de riesgo dudoso si no tiene nada. Pero eso, yo lo que quiero aquí es caer a colación de cómo es que se trabaja la mitigación del riesgo. Yo identifico un riesgo de fraude en falsificación de datos para un solicitante, eso es un fraude. Eso es un fraude. Y luego yo pongo mitigantes. Ahora, si la solicitud fuera de 20,000 pesos, ¿qué yo le pido? ¿Le pido la carta o no le pido la carta? Hay gente que dice, mira, en vez de la carta, que te entregue los volantes de retiro, que te entregue los descuentos de la TCS. Los descuentos de la TCS, entonces yo tengo ahora un documento más difícil de falsificar y un documento más fehaciente de que los ingresos existen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo veo que estoy en un mercado altamente informal, como son todos los mercados del interior, donde más del 60% de las personas tienen ingresos informales, yo pedirle a la farmacia que me haga una carta cuando yo sé que la farmacia no tiene una secretaria y que probablemente no tiene la posibilidad de hacer carta, es probable que yo tenga una carta con datos falsos. Pero si yo pido el volante de depósito a cuenta o los movimientos de cuenta o las deducciones de la TCS, entonces yo estaría buscando un documento más fehaciente que me anula de facto la posibilidad de que los ingresos sean falsos. Entonces, tengo un riesgo potencial de pérdida de 300,000 pesos. Puse un mitigante que es validación vía depósito a cuenta de las cuotas, de los pagos. Entonces, yo ya anulo ese riesgo de que me estén falsificando el dato. Tenemos 2 comentarios en el chat. ¿Cómo no? Adelante. Pedro Tapia dice que el riesgo se podría mitigar con referencia. Así es. Y Rosa Brito, que si el caso es dudoso, ¿se puede visitar la empresa? Ella pregunta. Sí, claro, claro. Aquí, mira, Pedro y Rosa, precisamente lo que nosotros hacemos en riesgo operativo es decirle en el proceso de otorgamiento de crédito, hay un subproceso que es validación de los ingresos. ¿Cómo yo valido? Entonces, yo lo que tengo es que digo, tengo un riesgo de que sean falsos. ¿Cómo lo mitigo? Y luego siempre queda el riesgo residual. Entonces, el riesgo inherente es que los datos sean falsos y el cliente no tenga capacidad de pago.
Y por consecuencia, cuando no me pague el crédito, eso no es riesgo de crédito. Fue un riesgo operativo porque mi proceso de validación fue muy malo o fue flojo. Entonces, cuando yo tengo en riesgo operativo, yo tengo lo que se llama mapa de calor, donde yo digo el riesgo que tengo, qué nivel de pérdida puede tener, qué frecuencia me puede ocurrir, y por eso un préstamo de $1 millón yo le pongo mayores mitigantes que a un proceso de 20,000 pesos, que a una solicitud de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque el riesgo inherente de $1 millón es 1 millón y de 20,000 es 20,000. Pero si yo no verifico los ingresos, la capacidad de pago en ninguno de los dos casos, el riesgo residual que estoy dejando pasar es muy alto en el de 1 millón, el riesgo que estoy dejando pasar en el de 20,000 no es tan alto, a pesar de que es el 100% del riesgo, no es tan alto. Entonces, yo puedo tener procesos de validación contra un fraude más estricto dependiendo el perfil de riesgo, que es la pregunta, un poco la observación, que si hay una actividad sospechosa. Pero nunca puede ser, como dicen, más cara la cadena que el perro. Las acciones de mitigación que yo encamino tienen que ser acciones que me cuesten menos que el riesgo que yo estoy absorbiendo. Pero quise hacer este detalle porque esto es lo que nos va a aterrizar a nosotros en lo que es la gestión del riesgo operativo. ¿Ok? Eso es un fraude en el dato. Yo puedo tener otro fraude también. La cédula puede ser falsa, puede haber una suplantación de persona. La persona puede venir con una cédula que incluso puede ser de un hermano de él y se parece mucho. Y eso ocurre bastante. Entonces el hermano vive en el extranjero, encontró una cédula que él dejó aquí, o le cogió la cédula prestada, o incluso puede estar confabulado con el hermano. Y un empleado, si no hay ningún empleado que participa, es fraude externo. ¿Cómo yo hago un mitigante contra un fraude externo de suplantación de identidad? Cada vez que yo tengo un solicitante, tengo la posibilidad de que el solicitante sea falso. ¿Cómo yo valido que la persona que me está solicitando es de verdad a nombre de quien yo voy a inscribir la deuda? ¿Cómo yo lo valido? Porque eso es riesgo operativo. Si después resulta que el dueño de la cédula no es la persona a quien yo le entregué el préstamo, esa persona puede después, no me paga, pero además me puede demandar. ¿Ok? Aunque después yo puedo contrademandar, pero me puede demandar. Porque yo le estoy reportando una cédula, una deuda en el buró que no es de él. ¿Me copian? Entonces. Sí, eso es una pregunta muy interesante y yo quiero preguntar si la utilización de la huella dactilar en las instituciones es para eso. Si ustedes van ahora al Banco Popular, ustedes se van a dar cuenta que para un retiro te toman la huella dactilar. Eso es una identificación biométrica que dice que esa persona, sin importar la cédula, ese eres tú. ¿Por qué el Banco Popular puso una identificación biométrica? Porque el riesgo de un fraude en caja con una cédula o identidad falsa y una falsificación de la firma, tú lo único que necesitas es un empleado interno que te deje ver la firma, una persona que se parezca, que en la cédula todos tenemos un parecido, una foto rarísima, y una persona que sepa hacer la firma. Entonces, yo tengo la cédula de Jaime, me parezco un poco porque los dos somos más o menos morenitos, la foto está medio rara, la cédula aquí, acuérdense que no se renuevan tan rápido, las cédulas son viejísimas. Entonces tú no te pareces a tu cédula y para colmo yo hago la firma. Y si yo tengo un empleado interno que me da la firma, yo la hago bien, entonces, y yo me parezco, por más duda que tengan, al final los cuartos me lo tienen que entregar cuando verifiquen todo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo luego poner otros mitigantes de ese riesgo. ¿Qué yo hago? Yo puedo hacerte preguntas que se supone que tú la debes saber si tú eres el dueño si tú eres la persona. Pero esas preguntas
o en los sistemas no existen. Yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de tu mamá? Sí, pero si yo voy con una cédula falsa, yo entro a la junta y veo cuál es el nombre de la mamá de esa persona. Así que cuando me lo pregunto, yo me lo voy a saber. Si tú vas a buscar los datos que yo mismo puedo buscar, entonces yo voy preparado para el fraude. Ahora, si yo, cuando te registré como cliente, te hice unas preguntas de seguridad, como hace el Banco Popular, que te hace 4 preguntas de seguridad, ¿cuál es su cantante favorito? Bueno, ya si yo me sé eso, también pude haber tenido acceso a un empleado interno que me dio ese dato. Entonces ya yo estoy frente a un fraude interno. Entonces, como eso se estuvo dando muchísimo en el Banco Popular, es bueno que ustedes lo sepan. ¿Qué hizo el Banco Popular? Bueno, el único mitigante que tengo es validación biométrica. Olvídense de todo lo demás. Entonces, ellos tienen las preguntas de seguridad, tienen la firma como mitigante, pero aún así eso deja un riesgo residual muy alto, que es el riesgo de fraude interno. Es imposible o es muy reducido el riesgo de fraude externo, porque la persona de dónde sacó la respuesta a la pregunta, de dónde sacó la firma validada. Ahora, si un empleado se la dio, yo estoy, aunque estoy mitigando riesgo de fraude externo con la firma y estoy mitigando riesgo de fraude externo con la pregunta, si un empleado se lo da, entonces el riesgo de fraude interno se queda igualito. Y entonces el riesgo residual, las actividades de mitigación que yo tengo, me dejan un riesgo residual de fraude externo muy baja, pero de fraude interno me dejan el 100% de la pérdida todavía potencial. Entonces, ahí donde yo decido introducir otro elemento de control en el proceso. Entonces, para riesgo de fraude externo, ya estoy cubierto con la cédula y la pregunta, pero para riesgo de fraude interno, tengo que poner otro mitigante. Entonces, en todos los procesos yo tengo que identificar en qué riesgo tengo. ¿Ok? Vamos a pensar en otro riesgo de persona. Práctica de empleo y seguridad laboral. Si una persona se cae y se rompe la cadera y tiene un daño permanente y me hace una demanda a mí porque yo fui negligente limpiando el piso, una tontería así, encuentra un abogado, yo tengo una demanda. Esa demanda que me hace el empleado, ¿cómo yo? ¿Qué el riesgo inherente es el riesgo del tamaño de la demanda? Un empleado me puede demandar por 10 millones de pesos. Ahí está, yo digo, demanda por empleado por seguridad laboral. Entonces, por seguridad en el lugar de trabajo, ¿yo qué hago? Yo puedo pagar un seguro y puedo pagar riesgo laboral y me llevo hasta el monto donde puedo ser demandado. Y con ese seguro, yo ya tengo un mitigante que me deja un riesgo residual. ¿Cuál es? Lo que yo le tengo que pagar al seguro y lo que yo le tengo que pagar a los abogados y el remanente que pueda acceder. Entonces, si ese riesgo residual está dentro de mi apetito de riesgo, yo ya no tengo que hacer más nada. Pero si además de eso yo estimo que yo no puedo pagar póliza de 10 millones, yo nada más puedo pagar póliza de 2 millones, entonces me deja un riesgo residual muy alto, yo tengo que introducir otro tipo de mitigante. ¿Qué mitigante yo pongo? Señores, para entrar al lugar de trabajo se necesita usar este tipo de calzado, se necesita hacer este protocolo y cuando yo cumplo se necesita entrar con este tipo de ropa, con este tipo de seguridad. Entonces, cuando yo pongo ese mitigante, no sé si ustedes han visto que en alguna fábrica hay obligatoriamente una bota que te puede pasar un vehículo por arriba y no te lastima el pie. Hay cascos protectores, hay ropa reflectiva. Entonces, ¿qué se está tratando de lograr con eso? Se está tratando de lograr mitigar un riesgo en este caso laboral, para evitar una demanda. Y también hay una pérdida, que es la pérdida de la persona, que también aunque no se registra contablemente, también se registra como una pérdida de riesgo operativo u operacional. Entonces, lo que quiero aquí es que estemos claros que el riesgo operacional es 10 veces, 20 veces el trabajo de riesgo de crédito. Riesgo operativo o riesgo operacional es el riesgo porque implica revisar todos los procesos
mirar en cada proceso qué riesgo tengo, ponerle el nombre al riesgo, ponerle la actividad mitigante, ponerle el riesgo residual y después ver si está dentro de mi apetito de riesgo. Y ese riesgo es un riesgo que nosotros hemos estado gestionando un poco a ciegas, pero que ahora con el área de gestión integral de riesgo y un encargado de riesgo operacional, nosotros vamos a aprender a gestionar estos siete tipos de pérdida, perdón, las pérdidas por estos 7 tipos de riesgos. ¿Alguno de esos riesgos ustedes quisieran que viéramos un ejemplo? ¿Ustedes quisieran que viéramos un ejemplo sobre alguno de esos para ilustrarlo? Sí, sería interesante. ¿Sobre cuál? Uno que le parezca raro. Interrupciones operativas o falla en el sistema. Muy bien, muy bien. Interrupciones operativas o falla en el sistema. Hubo un banco hace como 5 años que hizo una migración de su sistema. Y en el sistema, cuando un cliente pagaba una cuota un día antes de que se venciera, el sistema dejaba de generar intereses en la contabilidad. Generaba intereses solamente en el propio transaccional, pero no lo registraba en las siguientes cuotas. Los clientes, incluso algunos empleados, se dieron cuenta de eso y los clientes fueron a pagar apresuradamente esas cuotas porque no tenían mora, ni capital, ni nada. Y todos esos ingresos que ese banco, bueno, después, perdón, hubo 2 cosas. Después, cuando se descubrió el problema, había pasado más o menos 8 meses. Había 8 meses donde los clientes estaban pagando una cuota más chiquita, nadie se había dado cuenta, las cuotas no tenían intereses, todo lo que se pagaba era capital, porque el sistema dejó de contabilizar. Cuando se descubrió el error, entonces se le cargó a los clientes todo el interés que no se había cargado. Y obviamente los clientes reclamaron y dijeron, no, yo no voy a pagar eso. Y el banco tuvo que cargar con una gran pérdida, muchos millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, fueron más de 100 millones de pesos. ¿Por qué? Por una falla en el sistema. Nosotros pudiéramos tener falla en nuestro sistema que nosotros no sabemos que existen hoy. Nosotros podemos tener vulnerabilidad en el sistema que no sabemos que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Eso se corrige nosotros haciendo, ¿qué riesgo hay de que el sistema esté calculando mal una cuota? Entonces, eso yo tengo que crearle actividades mitigantes. ¿Cómo yo valido que cuando se cobró una cuota era la cuota que había que cobrarse? Y si no la valido, ¿qué riesgo me queda? Y si yo puedo aceptar ese riesgo. Entonces, el fallo en el sistema, generalmente, con el cálculo de las cuotas, con el cálculo de las moras, con el cálculo de los intereses, con la forma en que se generan los intereses, con los balances pendientes para la liquidación del préstamo. Hay sistema, de hecho, que tú haces un módulo y dice, para liquidar el préstamo son 25,000 pesos. Y por el otro lado, en otro módulo dice, para liquidar el préstamo son 27,500. Entonces, una persona que no sabe cuál de los dos es, cuando el cliente viene a liquidar, puede cobrar los 25,000 pesos y sencillamente el cliente tiene su carta de saldo. Ahora, ¿qué hacen los bancos para mitigar el riesgo de una cancelación de un préstamo con deudas pendientes? Le dicen, introducen un mitigante que dice, no me otorguen carta de saldo hasta que no pase una semana. Ustedes han visto que los bancos no te entregan las cartas de saldo el día que tú pagas, sino que te hacen esperar una semana más. ¿Por qué te hacen esperar una semana más? Para que un proceso de auditoría valida que de verdad no se quedó ningún remanente, y cuando esa área valida que el sistema hizo bien el cálculo y que no quedó ningún remanente, entonces dan la carta. Ese proceso es un proceso de mitigación de pérdida por falla en los cálculos del saldo de un préstamo. Y ese fallo en el saldo de un préstamo
que creo que algunas de nuestras cooperativas tienen ese problema, que tú te vas por una ventana y da un monto, te vas por otra ventana, da otro monto, es una falla en el sistema. Es un buen ejemplo de lo que es una falla en el sistema. El tema de interrupción de operaciones, aquí entran entonces pérdidas y cuasi pérdidas. Si un cliente viene a desembolsar un préstamo o viene a hacer un retiro y el sistema se cayó, gracias a Dios cada vez hay menos el cuento de se cayó el sistema, pero si el sistema se cayera, entonces yo tengo una cuasi pérdida porque el crédito no lo desembolsé, aún el cliente venga a desembolsarlo al día siguiente, perdí ese día de intereses, pero también puedo perder el cliente también, porque el cliente puede no desembolsar el crédito. Y eso me produce una cuasi pérdida, que no es una pérdida contable directamente. Pero si un cliente tenía una operación que hacer, por ejemplo, un ejemplo claro, yo tengo que pagar mi préstamo hoy, pero no hay sistema, pero mañana es día de fiesta y vamos a decir que pasado mañana es sábado, el sábado se trabaja con el fecha del lunes y el viernes, que es día de fiesta, se trabaja, si se opera con la fecha del lunes y el jueves a partir de las 3 se opera con la fecha del lunes. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi préstamo yo no lo pagué hoy porque el sistema estaba caído o me lo cobraron manual, cuando el préstamo se digite, yo voy a tener mora de viernes, sábado, domingo y lunes. Y si el lunes es día de fiesta, también del lunes. Entonces, cuando esos cargos vienen donde mí, yo puedo generar un reclamo, puedo hacer una demanda y yo tengo entonces puedo tener que registrar una pérdida porque el cliente me hizo una demanda y esa demanda el cliente puede pedir indemnización. Si esa demanda se va y va al buró y en el buró aparece que yo estoy retrasado o que pagué retrasado, yo tengo además de que tengo mora, yo puedo condonar la mora, no hay problema, porque esa pérdida no sería pérdida, sencillamente estoy cubriendo. Pero si no la condoné y la dejé pasar, y el cliente le sale esa mora en data crédito y le sale que pagó retrasado y él me demanda a mí, esa demanda es un riesgo operativo. Y si él me demanda, yo tengo que pagarla. Y una demanda puede ser 1 millón, 2 millones de pesos, aunque sea por un préstamo de 20,000 pesos. Entonces, la interrupción de las operaciones, porque el sistema no funcione, ahí hay 2 ejemplos de pérdida. Ahora, ¿cómo se mitiga esto? Yo digo, ¿qué probabilidad tengo de que el sistema se caiga? Entonces, si el sistema se cae, ¿qué mitigante yo introduzco? ¿Cómo yo opero si el sistema se cae? Yo digo, si el sistema se cae, yo lo primero que voy a tener es una réplica o espejo, lo que se llama un servidor espejo, que si se cae uno, entra el otro. Y en teoría, yo no tengo la interrupción. Pero vamos a suponer que el otro sistema no entra. ¿Qué mitigante tengo? ¿Cómo opero? Entonces, yo tengo que decir, bueno, voy a operar manual, pero todas esas operaciones, tengo que tener un módulo donde yo suba las operaciones y me permita digitarla, no en fecha real, sino en fecha contable. Y yo pueda registrar esos pagos el día que se ejecutaron y no el día que se registraron en el sistema. ¿Me siguen? Entonces, esa sería una acción mitigante que yo pondría para evitar un riesgo de demanda por una mala contabilización o tener o por una falla en el sistema. Entonces, lo que quiero concluir aquí, en riesgo operativo yo tengo que identificar todas las cosas que pueden pasar que me pueden producir pérdida. ¿Qué niveles de control yo tengo? Entonces, el riesgo residual me va a dar el famoso mapa de calor. Si el riesgo residual es muy alto, entonces, obviamente, va a salir un mapa rojo. Se llama un mapa de calor porque cuando hay riesgo bajo se pone azul, cuando hay riesgo alto se pone rojo, y cuando todas las etapas están rojas, quiere decir que el riesgo es alto. Entonces, cada proceso yo le hago su mapa y ese mapa es nivel de riesgo en cuanto a impacto y frecuencia, riesgo inherente, acciones mitigantes y riesgo residual. Si después de todo eso el mapa sigue rojo, quiere decir que yo tengo un riesgo
potencial alto en ese proceso o en ese factor. ¿Ok? Yo ahora le voy a decir, por ejemplo, un evento externo. Nosotros tenemos un caso de un fallecimiento. El cliente falleció. El cliente falleció y yo tengo un seguro de vida como mitigante para que el cliente fallezca, ¿verdad? Ok, tuvo un accidente, falleció. Un evento externo, no tiene que ver con nada mío dentro. ¿Cómo yo lo cubro? Un seguro de vida. Pero ¿qué pasa? Que el seguro de vida que yo tengo dice que si el cliente tiene 2 meses de atraso, yo no lo cubro. Y ese caso lo tenemos real, en un caso, en una cartera. No me voy a reservar el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo seguro entonces cuando el cliente se atrasa 2 meses. Entonces yo tengo un riesgo inherente enorme, porque yo en realidad el mitigante que yo introduje solamente me cubre 2 meses. ¿Qué yo debo introducir? Yo debo introducir un mitigante que me dé la cobertura aunque el cliente no pague. Yo tengo que tener una póliza que le diga al seguro, oye seguro, yo te pago, yo olvídate del cliente, porque es el riesgo mío que yo estoy cubriendo, no es el riesgo del cliente. Y yo sencillamente pago el crédito, pago el seguro, la póliza, no importa si el cliente me está pagando o no. Y yo necesito negociar eso con esa aseguradora. Si esa aseguradora no me lo da, me voy donde otro. Y ahí sí yo tengo un mitigante que ya, aunque el cliente esté atrasado, yo estoy pagando. Y entonces, si el cliente fallece, yo tengo la cobertura por fallecimiento. Entonces ahí yo tengo un mitigante, me va a costar obviamente, porque yo estoy pagando, pero cuando yo cobre, me voy a cobrar esas cuotas que yo he estado pagando. Que el seguro no me la va a pagar, el seguro me va a pagar el capital, pero ese riesgo, esa pérdida por cubrir es un riesgo inherente, es una pérdida para cubrir un riesgo que en vez de tragarme la pérdida entera del millón, voy a pagar, qué sé yo, los 3,000 pesos que me cuesta la póliza al año. Bien, tenemos un comentario con respecto al evento de sistemas. Ángela Ogando comenta que hay instituciones que utilizan cajeros contingentes en su oficina principal para asistir a los que no tengan sistema. Sí, pero eso es si el sistema se le cayó al cajero y si se cayó en la cooperativa entera. Pero muy buena esa opción, porque, por ejemplo, cuando el sistema se cae local en el usuario, tú tienes un cajero contingente. Ese cajero contingente es una medida de mitigación de ese riesgo y está muy buena como ejemplo. Tenemos otro comentario del señor Falconeri Ortiz, pero me gustaría que si él puede señora, utiliza el micrófono para expresar. Es señora ella, es señora, no señor. Dice Falconeri que el cliente no pague, no depende de la empresa. Si paga el seguro, tiene que ser por último, por algún beneficio. Claro, el beneficio, no sé, Falconeri, si estoy errado e interpreté mal, me lo deja saber, pero yo como cooperativa tengo el derecho de asegurar mi interés. Yo tengo todo el derecho y el deber de pagar yo la póliza del seguro del vehículo, que es mi garantía, del seguro de vida, que es mi garantía. No tengo por qué dejarlo a que sea el cliente que lo haga. De hecho, cuando el cliente me paga en la cuota, ni sabe que está pagando un seguro de vida, típicamente. Ahora, yo no puedo pagar el seguro cuando el cliente me pague la cuota. Yo tengo que pagar el seguro de todos mis clientes, aunque el cliente no me esté pagando la cuota. Yo luego contablemente pongo una cuenta para hacer la liquidación, y de todo el dinero que yo pagué, cuando los clientes me van pagando, me liquido la cuenta y obviamente va a quedar pendiente de cobrar todo lo que los clientes no me hayan pagado. Hay un mecanismo para eso que no entro ahora, pero si ese era el comentario, Falconelli. Ese era el comentario. Espérate, cuidado. Yesenia, vamos ahí al micrófono abierto. Bueno, Falconelli. Me refería cuando usted dice que una empresa X tiene actualmente
una contrademanda porque un cliente duró 2 meses sin pagar. Entonces, yo en representación, por ejemplo, de la empresa, digo, no es responsabilidad, por ejemplo, de la empresa que el cliente no pague. Entonces, si estoy pagando un seguro es por un beneficio. Entonces, ya ahí la empresa tiene que analizar toda la cláusula y ver que ese seguro, por ejemplo, no le beneficia. Así Porque es. hay cosas que no dependen de la empresa, que se escapan Así de la es. mano. El cliente puede, por ejemplo, perder el trabajo, tener una incapacidad o cualquier imprevisto que le imponga o no pueda pagar a tiempo completo. Entonces, si ese cliente falleció y porque tenga esos 2 meses, aunque yo tenga todos los años del mundo pagando ese seguro, por 2 meses que el cliente dejó de pagar, ya yo perdería todos los beneficios. Entonces, ahí hay que analizar mucho cuando uno va a contratar un servicio. Sí, una póliza. Me entendiste muy bien, Falconelli. Es exactamente como tú explicas. Pero para que ustedes sepan, por ley los seguros, cuando no se pagan por 2 meses, la ley de seguro, la póliza pueden expirar. La póliza se inhabilita. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero cubrir el riesgo de muerte de mi socio, yo no puedo dejarlo a que él lo cubra. Yo tengo que pagarlo yo. O bien, como tú dices, decirle a la aseguradora, oye, yo necesito que tú me cubras, yo necesito que tú me pagues, yo no tengo que ver. Súbeme la tasa, negociemos, pero yo no puedo nunca dejar quedarme descubierto. Porque acuérdense, un cliente me va a pagar con lo que se gana, pero si se muere no tiene ingresos. Entonces, ¿qué yo hago ante el evento de muerte? Creo una póliza de vida que me salve el préstamo. Pero si la póliza de vida se inhabilita, yo tengo que cubrir el riesgo de inhabilitar la póliza. ¿Cómo lo cubro? Puede ser con un proceso de pagar o un proceso de negociación para que la póliza no se inhabilite. El ejemplo que puse es un ejemplo real, y lo puse precisamente para ilustrarnos aquí. Porque este ejemplo que estoy poniendo de mitigantes y riesgos residuales es cómo se gestionan los riesgos. Ahora, nosotros tenemos que, desde el área de gestión integral de riesgo, estar midiendo constantemente si yo tengo un riesgo, si los mitigantes son suficientes y qué riesgos residuales me dejan. Y eso no acaba nunca. Eso yo tengo que estar constantemente con los eventos de mayor probabilidad y luego voy bajando hasta que tengo todo cubierto con los eventos de menor impacto, pero no de probabilidad, de menor impacto. Y eso me voy mirando proceso por proceso. Entonces, hay unos factores, hay un proceso para esto ya. Voy a pasar a la segunda parte. Ok, si tienen alguna pregunta, con gusto, pero vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí hay algunos eventos que no lo voy a leer, que tienen que ver con los 7, que ya es cómo se clasifican los eventos dentro de los tipos de riesgo, cómo se clasifican los eventos. Y ahí en fraude interno, hay 3 tipos: error intencionado, robo por parte del empleado, utilización de información confidencial. Hay 3 tipos de eventos diferentes. En fraude externo está el robo, la falsificación, la circulación de cheques en descubierto. En práctica de desempleo está la solicitud de indemnización, la discriminación, la infracción a normas laborales de seguridad y higiene. Entonces, esos son ya eventos que se pueden dar dentro de cada uno de estos 7 tipos de riesgo. Entonces, esos eventos son los eventos que yo tengo que buscarle mitigantes para que si ocurran, primero para que no ocurran, y si ocurran, yo tenga un riesgo residual mínimo. ¿Me copian? ¿Qué posibilidad de que haya un robo yo tengo? Bueno, tengo que medirla, un robo. ¿Qué hago para el robo? Tengo una póliza. Y entonces, obviamente, ¿qué posibilidad tengo de una falsificación? Entonces ahí tengo una póliza de fidelidad también contra falsificación. Pero también tengo otros eventos que evitan el robo. Yo tengo cámara, yo tengo alarmas, yo tengo seguridad. Entonces, todo eso, lo que yo tengo es que medir qué riesgo residual me deja. Porque todos los riesgos, hay muy pocas actividades mitigantes que mitiguen 100% el riesgo, siempre dejan un pequeño riesgo residual. Por eso yo le decía, y por eso el concepto de riesgo residual.
Por eso yo le decía que constantemente estamos mirando dónde podemos hacer ese riesgo residual cada vez menor. Cuando yo ya todos los riesgos posibles lo administré y tengo un riesgo residual dentro de mi apetito, luego yo comienzo a revisar cómo ese riesgo residual pudiera hacerlo más pequeño todavía, para poder obviamente ser más agresivo. Entonces, este es un ejemplo de todas estas cosas que nos pasan. Todas estas cosas son eventos, no son todas las que hay, son algunos ejemplos, ¿ok? No son todas, son solo algunos ejemplos. Bien, ¿cómo yo controlo entonces los eventos? ¿Cómo yo controlo que un evento de pérdida no se dé? El control de evento básicamente en el filtrado, revisión, corrección y documentación de cada posible caso relacionado con el riesgo operacional. El control de evento consiste básicamente en el filtrado, revisión, corrección y documentación de cada posible caso que se pueda dar. En esencia, se trata de controlar que la información suministrada sea confiable, registrar los eventos recibidos, garantizar la calidad de los datos registrados, facilitar un adecuado control y auditoría de los datos y velar por la mejora continua en la calidad de los datos. Es decir, otra vez, esto no termina nunca. Estoy constantemente mejorando que los eventos se den lo menos posible y que el efecto de que se den sean... ¿Perdón? Entonces, para un adecuado control debe existir una revisión periódica. Puede ser diaria, semanal, quincenal, en función de la frecuencia de los eventos, de la operativa a ejecutar y los datos a comprobar. Este control se realiza en 3 fases. Seleccionar las cuentas que voy a estar monitoreando, seleccionar las transacciones y seleccionar la selección individual del registro. Ok, entonces vamos a recapitular esto. Cuando un evento de pérdida se da, yo debo registrarlo. Generalmente hay cuentas contables donde todo el dinero que cae ahí se debe a un evento de pérdida o a un posible evento de pérdida. Entonces, esas cuentas contables yo debo estarlas revisando constantemente. Yo tengo que tener definidas esas cuentas. Incluso la buena práctica llaman a que dentro de mi catálogo, en esas cuentas, yo tengo unas subclasificaciones para poder saber qué tipo de riesgo, de esos 7 tipos de riesgo, esa pérdida corresponde a un fraude interno, un fraude externo, a una práctica, a una interrupción de los sistemas. ¿Por qué estoy registrando esa pérdida? Y hay cuentas para registrar pérdidas. También hay transacciones previos al registro que tienen inherentemente pérdidas. Y hay también, perdón. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, para eso estamos. Entonces, lo ideal fuera que el encargado de riesgo de la institución, junto con un equipo multidisciplinario, cuando hablo multidisciplinario, es que incluya a otros departamentos o a otras gerencias, reunirse y hacer una evaluación de riesgo operacional, financiero, completo, buscar cuáles son las consecuencias y la probabilidad, probabilidad que se dé, y buscar todos los controles, entre ellos poner cuáles son cómo tú vas a mitigar cada uno de los riesgos y que cada quien conozca de eso. Ok, muy bien. Me voy a adelantar a las herramientas, porque aquí va cómo se hace esto, porque pareciera que necesitamos un ejército para administrar el riesgo operativo. Y en realidad, para que usted tenga una idea, una cooperativa grande, como la cooperativa más grande nosotros, como por ejemplo San José, el riesgo operativo nada más necesita una sola persona. O Coccentral solamente necesitaría una sola persona. Ahora, ¿cómo una persona lo hace todo? Como tú dices. Lo que pasa es que el sistema de control no descansa sobre una sola persona. Él solamente chequea que el control está funcionando. ¿Cuáles herramientas se usan para la evaluación? Se usan entrevistas. Es decir, yo soy el encargado de riesgo operacional. Yo voy y hablo con el analista de riesgo. Yo voy y hablo con el área de seguridad de la información. Yo voy y hablo con el encargado del data center y le hago entrevistas. Y en esas entrevistas, que obviamente llevan una estructura, yo voy a determinar cuáles riesgos pudieran existir
Entonces, las entrevistas son una herramienta para yo levantar. En el sistema de gestión integral de riesgo OTMA que nosotros estamos implementando y vamos a comenzar el mes que viene, están todas esas preguntas que hay que hacer, y cuando yo lleno en el sistema la pregunta, el software me dice, mira, tú tienes un alto nivel de riesgo en estos procesos y en estos factores, y tus riesgos mayores son de fraude interno, de fraude externo, de pérdida por daño. Te dice dónde están tus riesgos. Entonces, en esas entrevistas te van a ayudar a ti a crear tu mapa y flujo de proceso, los mapas de riesgo y los flujos de proceso. Entonces, yo digo, ok, la seguridad de la información, vamos a decir, yo voy a preguntar, nosotros tenemos antivirus, tenemos anti-random, malware. Entonces, yo pregunto, ok, sí tengo. ¿Con qué actualización yo actualizo ese antivirus? Y me dicen, se actualiza una vez al año. Digo, hay un riesgo. Se actualiza diario, bueno, hay menos riesgo. Ok, ¿cuál herramienta yo estoy usando? ¿Cuáles controles de acceso tengo? O sea, yo voy haciendo unas preguntas para chequear que mi sistema de seguridad, yo tengo todos los posibles eventos de pérdida, yo lo tengo controlado, y que eso controle qué nivel de eficiencia tiene. Insisto, si me dicen que tengo antivirus, muy bien. Si me dicen que el antivirus se actualiza semanal, yo digo, bueno, aquí yo tengo 6 días de que estoy descubierto. Entonces ahí hay un punto de debilidad en el proceso. Por eso, dentro de mi mapa de riesgo y flujo de proceso, yo identifico cuáles son los puntos de control existentes y si esos puntos de control son suficientes. ¿Qué grado de segregación funcional tengo? ¿Qué niveles de automatización tiene la tarea? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente una tarea más automatizada, vamos a decir, la elaboración del pagaré, ¿lo hace una persona o lo genera automático el software? Si lo hace una persona, ahí hay un alto riesgo de que el factor humano, persona, cometa un error. Ese error puede ser voluntario, porque yo deliberadamente quise cometer un fraude, o puede ser un error involuntario. Ahora, si hay una segregación de que una persona lo hace y el otro lo revisa, ahí hay un punto de control. Y entonces yo puedo estar seguro. Ahora, si esa revisión se hace otra vez manual, yo otra vez tengo en la misma flaqueza de que dependo de que una gente lo haga. Si hay una revisión automática, entonces yo tengo más control. Entonces, para responder a la pregunta que originaste inicialmente, yo registro todos los eventos de pérdida que se me den, pero cada vez que hay un evento de pérdida, yo tengo que mirar qué falló para yo poner acciones mitigantes. Pero yo también hago un levantamiento usando herramientas, en este caso se llaman indicadores de riesgo potenciales de riesgo, indicaciones de riesgo potencial. Entonces, son como 32 indicadores, como con 150 variables diferentes, que yo pregunto. Le voy a decir un ejemplo. ¿Cuántos empleados tiene la cooperativa? La capacidad, la carga laboral de los empleados. Si yo tengo una carga laboral para 10 empleados y tengo 10 empleados, estoy bien. ¿Cómo mido la carga laboral? Ahí tengo que mirar si estamos midiendo carga laboral. Si yo no estoy midiendo carga laboral por empleado, por ejemplo, ¿cuánto retiro puede hacer un cajero? ¿Cuánto depósito puede hacer un cajero? Si un cajero puede hacer 400, se nos terminó el tiempo. Ay, perdónenme, señores, me emocionan estos temas, pero voy a terminar con esta idea y le pedimos disculpas, tratamos de ser puntuales, pero estos temas son muy apasionantes. Entonces, el ejemplo de la carga, donde iba de la carga laboral. Un empleado o un departamento que tiene que trabajar horas extras y tiene más trabajo que el personal que tiene, yo estoy provocando una pérdida por error. Entonces, cuando yo estoy haciendo el diagnóstico, descubro que hay un riesgo potencial de un error humano por sobrecarga laboral. Pero yo después le pregunto, ¿cuántas posiciones vacantes hay? Si yo tengo una posición vacante, quiere decir que hay una persona que falta ahí. Después yo pregunto, ¿cuántas personas han renunciado de ese departamento?
voluntariamente. Y si yo he tenido muchas renuncias en un año, quiere decir, cada vez que se me va una persona, una renuncia voluntaria del individuo, yo tengo riesgos que se me crean ahí. Y mientras más renuncia yo, y ojo, yo estoy mirando preguntas y después eso me trae al riesgo. ¿Qué nivel de educación tienen el personal mío de este departamento? ¿Tienen educación primaria, secundaria? ¿Tienen educación técnica? ¿Tienen educación? ¿Qué nivel de experiencia? ¿Cuántos años de experiencia tienen? Entonces, si el perfil de mi recurso humano en el área de caja es, todos tienen menos de un año de experiencia y ninguno de ellos tiene un título ni tiene capacitación en tema contable, de control interno y de prevención de riesgo, etcétera, obvio que mi probabilidad de fraude y de error en esa caja va a ser mucho más alta. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo hago esas preguntas y con esa pregunta yo detecto dónde hay riesgo. Entonces, luego voy a ver qué mitigante debo poner. Tengo que entrenar al personal, tengo que mezclar para que no sean todos nuevos de una manera. Tengo que, cuando el personal es nuevo, tengo que poner más controles, que quizá en una oficina lo tengo, pero en otras no lo tengo. Entonces, con eso yo voy constantemente mitigando los riesgos y poniendo puntos de controles. Y por último, están esos indicadores que yo siempre lo voy a ir monitoreando y voy a ver dónde hay más riesgo, dónde hay menos riesgo, y ya luego eso lo veremos en otra sesión. Es posible que para la próxima ocasión hagamos una sesión quizá un poco más larga, porque estos temas son muy prácticos. A mí me gustaría que ustedes lo entiendan no lo entiendan como un concepto teórico, sino como un concepto práctico, para que nosotros podamos sacar provecho de este tema de gestión integral de riesgo, que por algo lo están recomendando. Entonces, se nos queda pendiente seguir, y agradezco su tiempo. Disculpen que nos pasamos. Muchísimas gracias. Chao por el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes y estar colaborando con preguntas y haciendo exponiendo sus dudas y sus comentarios. Ha sido un taller un poquito extenso por la importancia del tema y gracias a la participación de ustedes.